Hola, mi nombre es Herbert Antonio Durán Alvarado. Soy carnet 15-998-21 de la Facultad de Humanidades de la carrera de Psicología Clínica. Cursando el segundo semestre estoy pasando por el curso de Psicología de la Personalidad, el cual me lo da el licenciado Luis Fernando Molina. Y en este momento les grabaré un video sobre todos mis aprendizajes del semestre. Podría empezar acotando y puntuando que lo principal, ¿qué es la personalidad? Y podría definir que la personalidad es la esencia que distingue a una persona y que la hace única. Mi esencia no es la misma que cualquiera que tenga a otra persona. Seguido de esto, podría anotar también que aprendimos sobre los trastornos de la personalidad. Según el DSM-5, según no mal recuerdo, hay tres clústeres. Está el clúster A, el clúster B y el clúster C. Y dentro de estos clústeres se verían varios trastornos, como por ejemplo uno de los más mencionados en el curso, el trastorno border o límite de la personalidad. ¿Qué es este trastorno? Es el trastorno en el cual la persona lleva al límite sus emociones. También existen trastornos como el trastorno de la personalidad por evitación, que está en el clúster C, y distintos trastornos de la personalidad, los cuales fuimos aprendiendo poco a poco y combinando con los varios aprendizajes durante el semestre. También algo que me marcó mucho de mi aprendizaje fue el temperamento y el carácter. Siempre me confundía al principio porque uno es genético y no cambia, pero el otro sí es posible transformarlo a lo largo de la vida con las experiencias y todo. ¿Cuál de los dos? ¿El carácter o el temperamento? El temperamento es hereditario, no cambia. El carácter se puede cambiar, según lo aprendido en clase. Y luego fuimos aprendiendo poco a poco algunos factores que pudieron haber intervenido o pueden intervenir en la personalidad, como la herencia, nuestro ambiente, lo que nos rodea, el ambiente social, vaya. Por ejemplo, la herencia, como ya mencionamos, eh, nos genera o nos transmite o nos hereda diferentes características de cada persona. Por ejemplo, hablábamos en clase de que yo como hombre soy más propenso a desarrollar el carácter y el temperamento de mi mamá, heredar ciertas características de ella. Y mi hermana, al ser mujer, es más propensa a heredar características de mi papá. Esas herencias o cosas, características, varias situaciones que heredamos son los que marcan nuestra personalidad, pero también nuestro ambiente. Nuestro ambiente, si yo nací en una sociedad pobre, si nací en extrema pobreza, si nací con lujos, con buena estabilidad económica, si nací en un ambiente social llena de vicios, todo eso transforma e interviene en el crecimiento de mi personalidad. Eh, Ejemplos varios. Una persona que convive con unos papás drogadictos, obviamente su personalidad va a cambiar, va a intervenir ese ambiente, su ambiente social, va a cambiar su medio físico, por supuesto. Si durante el embarazo no fue bien vitaminado el bebé, si no se alimentó bien la mamá, si fumaba, si tomaba, eh, obviamente si la persona sufre de desnutrición, eso afecta mucho, mucho a la personalidad, porque la personalidad adquiere y crece a base también de las experiencias de la persona. Poco a poco fuimos cambiando, fuimos avanzando, fuimos viendo diferentes cosas durante el semestre. Otra de las cosas que me marcó mucho fueron
los colorarios de Kelly, que creo que me estoy avanzando mucho, pero fue algo que me marcó mucho porque esos colorarios eh, independientemente determinan mucho o definen mucho cómo eres como persona. En mi caso, por ejemplo, cuando hacíamos una actividad durante clase, em, mi compañero que trataba de analizarme y detectar qué colorarios tenía en mí, me, me detectó mucho el colorario de la organización. A pesar de que yo soy desordenado, dentro de mi desorden tengo mi orden, porque yo sé que si esa cosa parece que está tirada ahí, para mí está justo ahí y ese es su lugar. Otro, diferentes colorarios, como el colorario de, si no estoy mal, un colorario que me identificaba mucho era uno de elección, porque soy como un alma libre. Yo decido qué hacer, yo decido mi vida. Soy mucho de tomar mis propias decisiones, mis propios riesgos, pero los tomo porque yo elijo dónde ser y elijo quién ser. No dejo mucho que que intervengan los demás, mi alrededor, o que se metan mucho en en mis decisiones e influyan en ellas. Entonces esos colorarios, en especial de la elección, me quedó muy marcado por lo mismo, eh, por mis diferentes experiencias personales y creo que le dio justo al clavo. Entonces, la psicología de la personalidad me ha enseñado mucho acerca de la persona como tal. Me ha enseñado mucho sobre el crecimiento de alguien a lo largo de su vida y cómo es que esas cosas afectan demasiado. Por ejemplo, cuando entramos a ver a Maslow y entramos a ver la pirámide, me di cuenta de que esa pirámide es la base de la base que direcciona a una persona o a ¿cómo se llama? O a un psicólogo o un profesional que se dirige más al lado humanista, ya que esas bases que impuso esa pirámide son claves para la detección de problemas, para el análisis de la persona y la personalidad de la persona. Cuando hacíamos las actividades en clase, la actividad de la pirámide me daba mucho cuenta de mis errores y entonces es como recapacitar y analizarte a ti mismo. En, en el primer peldaño, que es la fisiología, me empecé a dar cuenta de que tenía que dejar de fumar, tenía que hacer más ejercicio, alimentarme mejor. Y entonces empecé a tomar iniciativas de alimentarme mejor, de hacer ejercicio y de intentar dejar de fumar. Subiendo un poco me di cuenta que en la escala social me siento cómodo porque siento que soy sociable, que interactúo bien con las personas, que no soy tímido, que sé que puedo interactuar con alguien más sin ningún problema. Y así me iba analizando en las diferentes situaciones, en la seguridad, mi seguridad académica, que me pongo en duda muchas veces, ya que yo soy o me mantengo por mí mismo. Entonces, esa retroalimentación que te haces a ti mismo a base de la pirámide te hace dar cuenta de muchas cosas. Entonces, al meternos en la parte humanista, me, me intrigó mucho, ya que se centra mucho en el ser y no no en el ser humano como una computadora. Y eso es increíble. Eso es básico para mí, porque al final de cuentas no somos computadoras. Pero pasando por distintas partes, por el psicoanálisis, eh, por la parte cognitiva, me di cuenta y fui cambiando mi perspectiva de la personalidad. Me di cuenta de que una persona eh, se basa, o la personalidad basa, cambia y transforma su esencia a lo largo de su vida. Mi personalidad hoy en día no va a ser la misma que en 30 años, a mi parecer, porque mis experiencias de vida,
Mi vida, mis decisiones van a transformar mi destino y el destino va a hacer que yo crezca, evolucione, me transforme. Y es así como poco a poco, durante el curso, fui aprendiendo cosas muy interesantes que me llaman mucho la atención. Repito, lo de los clústeres del DSM-5, de los trastornos de la personalidad me llamaron mucho la atención. Ciertos trastornos en específico, como el obsesivo compulsivo, que es muy común escucharlo, que está en el clúster C. Ese trastorno es muy interesante, ya que se preocupa mucho por los detalles mínimos y es increíble cómo una persona puede evolucionar y puede tener esa parte o esos ciertos trastornos a base de experiencias de vida, cómo puede obtenerlos, cómo los desarrolla, cómo nacen dentro de la persona. Es increíble cómo ver que una persona o escuchar al licenciado eh, con sus anécdotas de cómo una persona puede evolucionar a partir de ciertos puntos de quiebre en su vida. Cómo es que ciertos puntos pueden afectar y conducirlos a algo más. El trastorno de la personalidad antisocial. Eh, uf, muchos trastornos muy bonitos y muy llamativos en los clústeres del DSM-5. Para mí, los más interesantes y más comunes tal vez están en el clúster C, pero ya es una opinión personal. Los dejo con mis anotaciones creativas durante todo el semestre y les agradezco por su atención.